el hombre, ¿verdad?, no tendría hálito de vida, mis hermanos. Vamos nuevamente, mis hermanos, a escudriñar, a leer la Biblia para reflexionar cada uno de nosotros. Voy a ir al primer pasaje, que es Eclesiastés capítulo 7, mis hermanos. Libro de Eclesiastés capítulo 7. Pasajes, mis hermanos, que hemos leído muchas ocasiones. La iglesia se lo sabe de memoria, mis hermanos, porque es una iglesia donde hay sabiduría, inteligencia, conocimiento, temor. Muchas características tiene la iglesia de nuestro Dios. Y por lo consiguiente, ¿verdad?, si hacemos caso de lo que dice el maestro, escudriñar las escrituras, ¿verdad?, porque en ellas encontramos la vida eterna y ellas dan testimonio de él, mis hermanos. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice así, mis hermanos: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, dice, mas ellos buscaron muchas cuentas, mis hermanos. Acuérdense que el libro de Génesis habla de que todo lo que hizo nuestro Dios lo hizo perfecto, ¿sí o no? Hasta al hombre, mis hermanos, dice, lo hizo perfecto. Aquí Salomón está hablando de nuestros primeros padres, nuestro padre Adán. Dice, he aquí esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron sus propias cuentas. Nuestro Dios, mis hermanos, cuando forma a Adán del polvo de la tierra y cuando le da soplo de vida, pues lo hace recto, perfecto, porque todo lo que hace nuestro Dios es perfecto, no hay ningún error, ¿verdad? Al verlo solo, y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, démosle una ayuda idónea, ¿sí o no? Y conocemos la historia, dice la Biblia que Dios hace caer sueño sobre Adán, y de la costilla, ¿qué sacó, mujer, mis hermanos? Su ayuda idónea, ¿verdad? Formó a Eva, nuestra madre, ¿verdad? Entonces Él les dio mandamientos, porque nuestro Dios siempre ha querido, mis hermanos, que el hombre, pues, viva por la eternidad. Pero, sin embargo, mis hermanos, nuestros padres, pues, fueron engañados, mis hermanos. Acuérdense que el engañador, pues, ese es su trabajo. Engañar, destruir, matar, hurtar, robar y todo lo contrario a lo que nuestro Dios quiere. Entonces nuestros padres, mis hermanos, desobedecen a nuestro Dios cuando les da mandamientos. Y al desobedecer, mis hermanos, ¿qué alcanza el hombre? Por medio de nuestro padre Adán, nuestra madre Eva. Dice Romanos capítulo 3, fíjense, Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, siempre decía a la iglesia, Romanos capítulo 3, versículo 23, fíjense, por aquella desobediencia, mis hermanos, de nuestros padres, dice así, Romanos 3, versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nuestros padres, mis hermanos, al desobedecer a nuestro Dios, dice que estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero también cayó sobre ellos, mis hermanos, eran perfectos. Con la desobediencia el hombre se vuelve imperfecto, alcanza la muerte, maldición. Y eso, mis hermanos, se transmite, dice, de generación en generación, destituido de la gloria de Dios. Pero sin embargo, nuestro Dios siempre ha querido que el hombre se salve, ¿sí o no, mis hermanos? No lo dejó a la deriva, ok, dice, ya desobedeciste, está bien. El engaño del engañador les dijo, no van a morir, créanlo que no van a morir.
Y cuando ellos, mis hermanos, dice que comieron de aquel árbol, murieron, no al instante, pero ¿qué se ejecutó en ellos, mis hermanos? Una sentencia, ¿sí se dan cuenta? Lo que les dijo el engañador, no van a morir, y no murieron. Pero lo que no se estaban dando cuenta, dice que se estaban dando una sentencia que era la muerte, destituidos de Dios. Pero, ¿cuál es la condición, mis hermanos, del hombre cuando no voltea a mirar a Dios, mis hermanos? Porque al último de aquí vamos a sacar un aprendizaje. ¿Dónde estamos? La bendición que tenemos. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel, mis hermanos, había dejado las leyes de nuestro Dios, ¿a quién les recordó, mis hermanos, nuestro Dios por medio del profeta Oseas, mis hermanos? ¿Sí recuerdan? Oseas capítulo 6, versículo 5. ¿Sí recuerdan? Dice, mas ellos, cual Adán, dice, traspasaron mi pacto y prevaricaron contra mí. ¿Qué hizo Adán y Eva, mis hermanos? Ahí estamos escuchando. Dice, mas ellos cual Adán, y traspasaron mi pacto, en otras palabras, violaron mi pacto, y allí prevaricaron contra mí, en otras palabras, ahí se rebelaron contra mí, mis hermanos. Fíjense, y el hombre a la muerte. Dice Efesios, mis hermanos, capítulo 4, fíjense. Ahora vamos a ver en la condición que se encuentra el hombre. Efesios capítulo 4. Y mis hermanos, cuando leemos esta palabra, mis hermanos, debemos de meditar cada uno de nosotros porque Dios es bueno con nosotros. Versículo 17, fíjese, ¿cómo le decía el apóstol Pablo a la iglesia? Fíjese, ¿cómo anda la humanidad? Efesios capítulo 4, versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Fíjese, ¿cómo anda aquel personaje, mis hermanos, que no quiere saber de Dios? Dice, anda en la vanidad de su sentido. 18. Teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Fíjese, su sentido está embotado de los hombres, en este mundo. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, mis hermanos. Y es verdad, mis hermanos, el hombre en este mundo, ¿por qué no tiene a Dios en su noticia, mis hermanos? Porque el hombre dice que endurece su corazón y dice que anda en sus caminos, en sus pensamientos. Y el mismo apóstol Pablo, mis hermanos, y hemos leído todos, dice que el hombre, aunque vive, ¿cómo se encuentra, mis hermanos? Muerto, pero no en una muerte física, sino una muerte espiritual. Ahora, de esa muerte espiritual es de donde nuestro Dios lo quiere rescatar, ¿sí o no? Porque la muerte física ya nadie nos va a salvar, mis hermanos. Porque así dice el apóstol Pablo, ¿sí o no? Es menester que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero
Cuando dice de una muerte espiritual, dice que ahora, dice, el hombre quiere salvarlo, pero de la segunda muerte, mis hermanos. Y el hombre en ocasiones llega a decir que no necesita de Dios, ¿sí o no, mis hermanos? Se llega a autodenominar bueno, porque eso lo escuchamos en nuestros compañeros de trabajo. Cuando les invitamos, les hablamos de Dios. Dicen, no, mira, la verdad, yo creo que no necesito, porque no soy tan malo, dicen. Porque en realidad dicen, pues yo no robo, no mato, honro a mi padre y a mi madre, no hurto, y le dan una lista, ¿sí o no, mis hermanos? Y uno le dice, oye, haces bien, porque yo así les contesto. Oye, en verdad te felicito, porque eso es lo que quiere Dios de la humanidad, del hombre, de su creación, de sus hijos, que no robes, que no mates. Dice, no le hago mal a nadie, y más a tu favor, eso es lo que quiere nuestro Dios, ¿sí o no? Pero el hombre lo que debe entender, mis hermanos, que para alcanzar la salvación, necesita de algo, solo no puede, mis hermanos. Dice el profeta Isaías, vamos a leerlo, mis hermanos. Jeremías, capítulo 13, fíjese. El hombre, aunque diga que sea bueno, mis hermanos, necesita a fuerzas de Dios, mis hermanos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23, fíjese. Déjenme llegar ahí, mis hermanos. Jeremías capítulo 13, versículo 23, fíjese cómo el hombre piensa que no necesita de nadie, pero la palabra de nuestro Dios dice sí, dice así: ¿mudará el negro su pellejo? ¿Alguien tiene otra versión? Mi hermano Enrique Giles o mi hermano Jeffrey. ¿Mudará el negro su pellejo? Ándele. En otras versiones dice, ¿mudará el etíope su pellejo, mis hermanos? Ahora vamos a cambiarlo. ¿Mudará el hombre su pellejo? No. Sigue diciendo. ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el leopardo por sí solo, mis hermanos? Decir que diga el leopardo. A ver, mi hermano Enrique Giles. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Amén. Si se dan cuenta, primero pone un ejemplo. ¿Puede el etíope cambiar su pellejo, en otras palabras, su parecer, como lo hizo Dios? No. El leopardo es un animal que diga, y que se llegase a ver en un espejo, vamos a ponerlo así, no para comprender, y que el leopardo diga, como que no me gusta ya mi cuerpo así con manchas, me lo voy a cambiar. No puede, dice. Entonces nuestro Dios así le dice al hombre, fíjense también, al último dice, así también podréis vosotros hacer el bien cuando el hombre, mi hermano Jeffrey. Dice así, ¿puede un negro cambiar de color? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, acostumbrados al mal, pueden hacer lo bueno. Amén. Amén. Así el hombre, mis hermanos, cuando está alejado de nuestro Dios, aunque diga, yo no le hago nada a nadie, yo soy bueno, no se puede. No puede decir bien al 100% que está bien, porque aquí lo está diciendo, dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal, mis hermanos? El hombre llegará a ser bueno cuando está contaminado, mis hermanos, cuando está contaminada su mente de idolatría, de orgullo y de todo lo que va en contra de nuestro Dios. No se puede. Entonces el hombre, ¿qué es lo que necesita primeramente? Saber que hay un Dios, ¿sí o no? Pero para saber que hay un Dios, ¿qué necesitamos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, fíjese. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y mis hermanos, y nosotros somos bendecidos porque al leer la escritura hay cualidades para dos personas, ¿sí o no?
Para aquel que dice que aunque quiera hacer lo bueno, no puede, pero hay otras personas que somos nosotros que tenemos otras cualidades. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La humanidad, para que sepa que hay un Dios y para que pueda cambiar, dice así: y que desde la niñez ¿qué había sabido Timoteo? Las escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer, dice, sabio para la salud, en otras palabras, para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. 16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. ¿A quién, mis hermanos? Al hombre, fíjese. Para redarguir, ¿a quién? Al hombre. Para corregir al hombre. Sigue diciendo. Y para instruir en justicia. Y todo eso al hombre, mis hermanos. 17. Para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Primeramente, saber que hay un Dios, pero dice que necesitamos saber la Escritura. Y en la Escritura dice que encontramos, dice, perfección, nos redarguye. Entonces, de esa manera, el hombre cambia su parecer, dice que va cambiando. Pero dice el profeta Isaías, mis hermanos, vamos a leer otra vez al profeta. Isaías capítulo 45, fíjese, versículo 22, fíjese. Nuestro Dios le decía a su pueblo, pero cuando se lee la Escritura, el mensaje es para todo aquel que lo lea, para todo aquel que quiera escuchar. Porque el hombre, mis hermanos, no hay otro lugar donde mire y encuentre la salud. No hay otro lugar donde mire y encuentre la salvación, solamente en Dios. Dice Isaías capítulo 45, versículo 22, dice así, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, mis hermanos. ¿Qué necesita, mis hermanos, la humanidad para alcanzar la salvación? Mirar a Dios. Pero sin embargo, mis hermanos, pasa el tiempo y la gente, mis hermanos, tiene creencias, adoran con todo su corazón, ¿sí o no, mis hermanos? De que desde una ocasión yo en mi trabajo escuché un personaje que estaba evangelizando a otro, porque leen la Escritura, como nosotros, y estaba evangelizando a un personaje y le decía, no, tú tienes que entregarte a Cristo. Y yo, pues, escuchando nomás, ¿no? Él era pentecostés, era mi compañero de trabajo. Y el otro dice, sí, tú tienes que cambiar tu manera de vivir, porque el otro personaje era muy grosero. Y dice, ahora tienes que cambiar tu habla, porque tú tienes que verte como un hijo de Dios. Dice, oh, qué bien. Y el Señor le dice, oye, pero si no me llegase yo a arrepentir, dice, mira, yo pues, si no te arrepientes, yo te voy a dar una mala noticia. Dice, y no lo digo yo. O sea, el personaje estaba haciendo su esfuerzo, hermano. Sí se dan cuenta cómo ellos, pero lamentablemente, pues, leen la Escritura torcida. Y el otro personaje le dice, si no, dice, yo te voy a dar una mala noticia, que dice que te vas a ir al fuego eterno. Y le dice el otro, no te hagas, dice, que te vas a ir conmigo. Y yo escuchando ahí, mis hermanos, y me dicen, ¿y usted cómo ve, don Pedro? Digo, bueno, sinceramente todos nos vamos a ir a ese fuego eterno, pues si no, ¿verdad? Nos empezamos a escuchar a Dios. Pero a lo que veo aquí, que el hombre, aunque le hablen, no, dice que no, lo toman como a juego, mis hermanos. Pero nuestro Dios, mis hermanos, en la Escritura encontramos, dice el Evangelio según San Marcos, fíjese,
El Evangelio según San Marcos. Fíjense, ahorita vamos a llegar a una conclusión donde debemos de reflexionar cada uno de nosotros. Dice que en aquel tiempo, mis hermanos, andaba Juan el Bautista. ¿En dónde andaba? Dice en el desierto, ¿sí o no? Y dice que lo arrestaron. Lo arrestó Herodes. Dice San Marcos capítulo 1, versículo 14, fíjese, para que entendamos. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, dice, predicando el evangelio, dice, del reino de Dios, y diciendo, fíjese, Jesús, dice, cuando Juan estaba encarcelado, ya venía el maestro, se dice, Jesús vino a Galilea, ya venía predicando el evangelio del reino de Dios, fíjese, y le decía a los hombres en aquella ocasión, y le sigue diciendo a los hombres todavía, mis hermanos, diciendo, el tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio, mis hermanos. El reino está cerca, Jesucristo andaba predicando. Ahora nuestro Dios, ¿qué quiere del hombre, mis hermanos? Que se arrepienta, ¿sí se da cuenta? De las cosas que él dice, yo no le hago nada mal a nadie, no, sí. Sí, se engaña solo el hombre. Pero dice que el tiempo es cumplido. Ahora vamos a entender ahí, para que la iglesia debe entender los tiempos. ¿Qué tiempo se estaba cumpliendo, mis hermanos? Cuando dice el tiempo es cumplido. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, fíjese. Vamos a ver qué tiempo se estaba cumpliendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo 1. Déjenme encontrarlo, mis hermanos. Se me fue de la mente el pasaje, mis hermanos, pero es un pasaje donde dice, este es aquel del que los profetas habían hablado. Dice, a este creed. Entonces eso es lo que está hablando ahí el maestro. Dice, el tiempo es cumplido. Dice, del que hablaban los profetas. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, porque en ningún otro, vamos a leerlo, si lo tengo en la mente. Dice así, fíjese, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primero Dios le dice al hombre que es necesario que se arrepienta. Pero, ¿cuándo se va a arrepentir, mis hermanos? ¿Sí recuerdan por qué los hijos de Israel, su corazón se ablandó? Porque él les estaba diciendo que habían matado al autor de la vida, ¿sí o no? Se sintieron culpables. Entonces el hombre, para que se arrepienta, mis hermanos, tiene que creer en Cristo. Y por medio de la escritura él se va a dar cuenta lo que dice el profeta Isaías. Dice que él, fue enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. Debe de comprender eso, que el maestro murió por sus pecados.
Porque cuando el etíope iba leyendo el libro del profeta Isaías, ¿qué le preguntó Felipe? Dice, ¿entiendes? Dicen, si nadie me explica, pues ¿cómo voy a entender? Se deja ver que Felipe, mis hermanos, le explica el libro del profeta Isaías y el etíope, mis hermanos, cuando se da cuenta que era necesario hacer las cosas que dijo, ¿qué le dijo a Felipe? ¿Qué impide? Aquí hay agua. Debe reconocer que el maestro, que Dios quiere rescatarlo por medio de Cristo, por medio de él. Y voy a leer una historia, vamos a leer la historia y de ahí vamos a sacar la conclusión, mis hermanos. Dice el libro de Génesis, capítulo 14, fíjense. ¿Se acuerdan la historia de Lot y de Abraham, mis hermanos? ¿Sí recuerdan por qué causa se separaron, mis hermanos? Mi hermano Rafael ha predicado como 2 veces y ha sacado esa historia un poco. ¿Sí recuerdan, mis hermanos? Ándele, dice que mis hermanos, dice que estaban llenos de bendición de nuestro Dios y dice que su ganado, mis hermanos, sus rebaños iban creciendo, ¿sí o no? Y los dos, Abraham era rico, tenía hombres, tenía siervos, y a causa de eso la bendición de Dios creció, y llegaron a una conclusión, ¿sabes qué? Mejor vamos a separarnos, no sea que por causa de nuestro ganado vayamos a tener problemas, ¿sí o no? Entonces se mira ahí que fue precavido Abraham, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 14, fíjese. Y aconteció en los días de Amapael, rey de Sinar, y Arioch, rey de Eleazar, Chedorlamer, rey de Ela y de Tiral, de las naciones, que estos hicieron guerra contra el rey de Sodoma y contra Birsibá, rey de Gomorra, y contra Sinar, rey de Adma, y contra Seimid, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. 3. Todos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Fíjense, ¿contra quién iban a hacer guerra, mis hermanos? ¿Sí leímos? Ese rey iba a hacer guerra contra Sodoma y Gomorra. Pero ¿a dónde se encontraba Lot, mis hermanos? Se encontraba ahí, mis hermanos, en Sodoma. Entonces, si seguimos leyendo ahí, dice que el rey aquel que los venció se llevó a todos, mis hermanos, se llevó sus bienes y a las personas se les llevaron con hijos y con mujeres. Y Lot fue llevado, mis hermanos, imagínense. A pesar que andaban los caminos de nuestro Dios en la guerra también, se lo llevaron con la familia. Ahora vámonos hasta el versículo 12, fíjese, versículo 12. Voy a leer el 11. Y tomaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra y todos sus vituallas y se fueron. 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su herencia, y se fueron, mis hermanos. Fíjese. Dice, y vino uno de los que escaparon y denunciándolo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Amer, los cuales estaban confederados con Abraham. Eran amigos, eran conocidos de Abraham. Ellos cuando se enteraron, mis hermanos, que el rey se había llevado a todos, y se llevaron al hermano de Abraham y a su sobrino Lot. Cuando ellos vieron, dice el 14, y oyó a Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguielos hasta Dan. ¿Qué hizo Abraham, mis hermanos, cuando se enteró que su hermano y su sobrino se lo habían llevado prisionero, mis hermanos?
Dice que se armó de hombre, ¿sí o no? ¿De qué intención tenía Abraham? Rescatar a Lot y rescatar a su hermano porque se encontraba en las manos de los enemigos. Dice el 15, y derramóse sobre ellos, dice, de noche y sus siervos, e hiriólos, y fuéronlos y siguieron hasta Abad, que estaba a la izquierda de Damasco. Dice, y recobró todos los bienes, también a Lot su hermano, y hacienda, dice, y también las mujeres, mis hermanos. Mis hermanos, vemos esta historia que Abraham va al rescate de su hermano y va al rescate de Lot, porque era su familia, ¿eso no? Mis hermanos, nuestro Dios, la humanidad, mis hermanos, lo tiene cautivo el enemigo, mis hermanos. Así como nuestro Dios movió el corazón de Abraham para ir a rescatar a aquel personaje, así nuestro Dios se compadece de la humanidad, mis hermanos. Y dice que manda a su Hijo, mis hermanos, a rescatar al hombre del enemigo. Porque el enemigo, mis hermanos, estando en las manos del enemigo, ¿tiene misericordia, mis hermanos? No. Al contrario, el enemigo lo que quiere es destruir. ¿Y qué es lo que quiere Satanás de la humanidad, mis hermanos? Destruirlos. Y nuestro Dios, mis hermanos, quiere rescatar al hombre, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, fíjese. ¿Se dieron cuenta que hubo sangre en ese rescate que hizo Abraham? Porque tuvo que asesinar, ¿sí o no? Pues para el rescate del hombre, mis hermanos, tiene que haber sangre también, mis hermanos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, capítulo 20, perdón, mis hermanos. Fíjese cómo nosotros ya hemos comprendido, mis hermanos, que nuestro Dios mandó a su Hijo para rescatarnos, Pero el hombre, mis hermanos, no comprende. Y esto me recuerda cuando dicen que mi hermano Juan Ayón estaba evangelizando a unos personajes y mi hermano dicen que se desesperaba. Y mis hermanos que están aquí, algunos han de saber eso. Y a veces el hombre no comprende que nuestro Dios viene a rescatarlo, mis hermanos. Y cuando mi hermano Juan dice que estaba evangelizando a esas personas y dice que se agarra a los cabellos y dice, es que, hermano, es que no entiendes, no alcanzas a comprender. ¿Por qué no comprendes? ¿Sí se da cuenta? Entonces, mis hermanos, eso debe estar, dice, en nuestra mente. ¿Por qué el hombre no comprende viendo que nuestro Dios es bueno con la humanidad, sí o no, mis hermanos? Da todo. Pero mis hermanos, gracias a nuestro Dios que cada uno de ustedes están aquí con sus familias y han comprendido, mis hermanos. Porque en el tiempo del ayer, mis hermanos, hubo solo un personaje que creyó. ¿Sí recuerdan quién? Y se le fue contado por justicia. A Noé. A mi hermano Jorge le voy a cambiar el nombre de Noé. A mi hermano Rafael el nombre de Noé. A mi hermano Eder. A todos los varones jefes de familia, ustedes son un Noé, mis hermanos. Porque han creído a Dios. Y cuando se murió el mundo antiguo, dice que solamente Noé y su casa fueron salvos. Dice San Mateo 20, 28. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida, dice, en rescate de muchos, mis hermanos. Fíjense nada más, ¿dónde está el rescate, mis hermanos? ¿Quién vino al rescate por nosotros, mis hermanos, que hemos comprendido? Cristo. Ahora, mis hermanos, ¿qué debemos de hacer? Que ya hemos sido rescatados, mis hermanos. El maestro dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿sí o no? El apóstol Juan dice, el que dice, yo le he conocido, ¿cómo debe andar, mis hermanos? Dice, como él anduvo, ¿sí o no? ¿Y cómo anduvo el maestro? Predicando, haciendo el bien, compasivo, misericordioso. Si le hemos comprendido cómo debe ser la iglesia, mis hermanos. Compasiva, ¿sí o no? Los unos para con los otros. Y vamos caminando en esta vida, nos ha rescatado, pero ¿saben dónde se puede quebrar el rescate, mis hermanos? En nosotros. Él ya nos rescató, mis hermanos. San Mateo capítulo 5, vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Fíjese, nos ha rescatado, mis hermanos, pero para que ese rescate siga en nosotros, mis hermanos, debemos nosotros poner de nuestra parte. Hemos sido rescatados. Dice 5, versículo 23. Fíjese. Y nosotros decimos que le hemos conocido porque guardamos sus mandamientos. Y es verdad, mis hermanos. Eso es verdad. Pero debemos practicar lo que hemos aprendido, ¿sí o no, mis hermanos? Un personaje dice que le estaba hablando de Dios a una persona y la persona muy grosera le contesta y le dice, no me hables de Dios, muéstramelo en tu vida, dice. ¿Tiene razón esa persona, mis hermanos? Dice, no me vengas a hablar de tu Dios, dice, no, muéstramelo en tu vida. ¿Y cómo podemos mostrar a Dios en nuestras vidas, mis hermanos? Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. Si hemos sido rescatados, mis hermanos, nuestros frutos, ¿cómo deberían de ser? Buenos, agradables, ¿sí o no, mis hermanos? Dice aquí, San Mateo capítulo 5, versículo 23, por tanto, fíjese, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu presente delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano, entonces ven y ofrece tu presente. ¿Sí o no, mis hermanos? Es bueno leer esto, mis hermanos, porque hay veces cantamos con todo nuestro corazón y Dios nos ha rescatado, eso es un hecho. Pero ¿cómo a Dios dice que se agrada del sacrificio, mis hermanos? ¿Cómo se agradaba del sacrificio de los hijos de Israel cuando venían limpios, ¿sí o no? Y cuando venía contaminado, ¿se agradaba a Dios? No. Nosotros hemos sido rescatados. Que los sacrificios a nuestro Dios, dice, sean limpios. Si tú piensas que tu hermano tiene algo contra ti, porque en ocasiones dice, yo no le he hecho nada. Perfecto. Pero tú sientes que él tiene algo contra ti. Y eso es lo que está diciendo, no que tú le hayas hecho algo, no. Sino que tú piensas que él tiene algo contra ti y se ha alejado de ti. Dios dice, deja tu presente y ven. Reconcíliate con él, dice, y regresa, dice, y ofrece tu presente, ¿sí o no? De esa manera, mis hermanos, mostramos y hablamos de Dios. Porque dice, no me hables de tu Dios, muéstramelo con tus obras,
con la reconciliación. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Y en eso entonces somos rescatados, somos hijos de Dios, mis hermanos. Y hay muchas cosas que nuestro Dios nos hace ver. Yo digo esto, mis hermanos, porque yo me pongo a meditar y luego digo, nuestro Dios, para que estemos bien delante de Él, mis hermanos, debemos como de escudriñar, por eso dice, de profundizar para que en verdad pues, nos rescató y seguimos sus pisadas, ¿sí o no? Cuando nuestro Dios dice que mandó a su Hijo, el pueblo había olvidado de Dios, ¿sí o no? Cristo hubiera dicho fácilmente, ¿para qué voy? Si ellos se enemistaron contigo. Pero sin embargo dijo, no. Él vino, les habló, el tiempo es cumplido, al grado, mis hermanos, de dar la vida, primeramente, por su pueblo, mis hermanos, y por toda la humanidad, ¿sí o no? Dice una reflexión, mis hermanos, que una vez ya la dije aquí, y la humanidad se encuentra en esta condición, fíjense. Había una provincia donde había una mortandad. La gente se estaba muriendo, mis hermanos. Y la gente andaba apurada por buscar, mis hermanos, la medicina. Y dice que hicieron estudios en varias personas para encontrar la cura porque la gente estaba muriendo, mis hermanos. ¿Y cómo está muriendo la gente ahorita en el mundo, mis hermanos? Espiritualmente. Y dice que había una provincia donde había una pareja, mis hermanos. Y llegaron con ellos y les dijeron, andamos buscando el antídoto, dice, porque no podemos encontrar la cura, porque está muriendo la gente. Y le dijeron, y solamente nos queda alguien a quien ver. Y ellos dijeron, ¿a quién? A su hijo. Ok. Y dice que se llevaron a su hijo y lo trajeron de regreso, mis hermanos. Dice que le sacaron sangre al niño y que encontraron el antídoto, mis hermanos. Y que la muerte se detuvo en algunos hombres. Cuando en esa provincia, mis hermanos, se enteraron que la cura ya había llegado, ¿qué creen que hizo esa provincia, mis hermanos? Dice que salieron a celebrar, a divertirse, pero se olvidaron de aquel de a quien había encontrado la cura. A causa de que le sacaron mucha sangre a ese, dicen que murió, mis hermanos. Y que el mundo estaba en alegría y que en aquella casa había luto. Nadie se acordaba de ese muchacho que con la sangre de él, mis hermanos, había detenido la mortandad. Ese hombre, mis hermanos, representa a nuestro Señor Jesucristo. Para que esa muerte espiritual se detenga, mis hermanos, es necesario que la humanidad comprenda que necesita ese antídoto, mis hermanos. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, mis hermanos, y por cada uno de aquellos que no quieren saber de Dios, mis hermanos. Y en el luto que hay, mis hermanos, en un luto que hay, mis hermanos, ¿qué perciben ustedes? Tristeza, lloro. Ahora hagámonos una pregunta. Viene una solemnidad, mis hermanos. Cuando recordamos todo lo que tuvo que pasar el Maestro para dar su vida por cada uno de nosotros, ¿cómo se encuentra nuestro corazón? Triste, quebrantado, mis hermanos. Porque hemos comprendido que esa sangre, mis hermanos, nos ha rescatado de donde estábamos perdidos, mis hermanos. ¿De dónde íbamos? Dice,
hacia la muerte, mis hermanos, a la muerte eterna, mis hermanos. La iglesia debe reflexionar, mis hermanos, en dónde estamos parados. Porque dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, mis hermanos. El que perseverare en los mandamientos de nuestro Dios, dice, ese será salvo, mis hermanos. Pero en Hechos capítulo 4:12 dice, no hay otro hombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, mis hermanos. Por lo consiguiente, mis hermanos, dice Colosenses, fíjese, Colosenses capítulo 3, ya vamos a ir terminando. Pero esto, mis hermanos, la Escritura nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando escuchamos la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, debemos de meditarla, mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 13, fíjese cómo dice. 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, de tolerancia. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, al ser rescatados, de qué debemos estar vestidos, mis hermanos? ¿Es fácil? No. No es fácil despojarse del hombre que está contaminado. Dice el 13, sufriendo los unos a los otros y perdonados los unos a los otros. Fíjese, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, mis hermanos. Fíjense nada más, viene una solemnidad donde hemos comprendido que nuestro Dios nos reconcilió, ¿sí o no? Porque estábamos alejados de Dios. ¿Qué debemos de hacer cada uno de nosotros si alguien, aquí está diciendo el apóstol Pablo, si alguno tuviera queja del otro, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Perdonándonos. Porque si no, hay que ser realistas. No vamos a llegar. No buscamos la perfección. Y eso a mí me preocupa. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Y en verdad, estamos en este camino que no es fácil. Hay que ser realistas, hermanos. Pero con la ayuda de nuestro Dios, ¿creen que se pueda? Sí. Miren cuántos niños hay a nuestro alrededor, mis hermanos. Somos una familia en Jesucristo. ¿Qué no podemos caminar derechitos, sin fingimiento, para que así nos digan, no me hables de tu Dios, muéstrame a tu Dios en tus obras? Los invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 1. Y esta palabra, mis hermanos, primeramente para mí, mis hermanos, y para todos aquellos que dicen que tienen razón de la esperanza, mis hermanos, porque ser hijo de Dios, seguir los pasos del Maestro, no es fácil, quiere esfuerzo, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer todos juntos. Fíjese, valoremos el rescate, no fue ni con oro ni con plata, mis hermanos. ¿Y por qué vamos a estar enemistados? Si fuimos comprados con algo valioso, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice así todos juntos: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, mis hermanos. Fíjense nada más con qué precio fuimos rescatados cada uno de nosotros, mis hermanos. Esta fue la palabra de nuestro Dios, y paz a vosotros.